Buenos días y bienvenidos a Iceberg de Valor, el podcast de inversión basado en el Value Investing. Bienvenidos los seguidores de los negocios en la nube, bienvenidos a Iceberg de Valor. Una de las principales noticias de esta segunda semana de abril ha sido la publicación de que Disney presenta su servicio de streaming llamado Disney Plus. En este servicio de streaming lo que ofrece Disney es el poder acceder a todo su catálogo de películas e incluso aquellas películas y series que han sido parte de las adquisiciones de Disney en los últimos años, como han sido Lucasfilm, Fox o Pixar. Esta noticia ha sido importante ya que plantea un punto y un cambio en la dirección de Disney que va a marcar los siguientes años. Hasta ahora, la estrategia de Disney había sido bastante errática en cuanto a sus servicios de streaming y llegar al consumidor directamente, ya que accedió a que Netflix inicialmente fuera el quien distribuyera sus películas y su contenido, hasta que finalmente, pasado unos años, decidió salir de Netflix y planificar o lanzar una estrategia cuyo eslabón final era lanzar este servicio, Disney Plus, e ir directamente al consumidor. Tener un servicio de streaming es un negocio bastante costoso, como bien saben los accionistas de Netflix. Aún así, Disney Plus, digamos que se apalanca en todo el contenido ya creado de Disney a través de muchos años y por lo tanto tiene sentido que esta nueva plataforma pueda tener bastante escala bastante pronto. Y probablemente si alguien puede tener éxito en este ámbito, Disney es uno de los principales candidatos. Y aunque a corto plazo sí que va a haber una salida de flujos de caja importante, probablemente esta estrategia de lanzar un servicio de streaming está bastante cerca de la visión original de Walt Disney, que él cuando, digamos, ideó el imperio que tenía, se planteaba una empresa que circulaba alrededor de tener una propiedad intelectual muy buena y muy potente, pero que a su vez tenía toda una serie de servicios, toda una serie de productos que estaban alrededor de esa gran propiedad intelectual. Es decir, además de tener unas películas pues muy buenas, lo que se planteaba era, además de tener un contenido intelectual muy potente, el poder utilizar eso mismo en productos de merchandising, publicación, series de televisión, música y similares. Y así poder constituir el gran imperio que en cierta forma Disney es hoy en día. Y este servicio de streaming pues sí que avanza en esa visión original de Walt Disney, ya que aunque el precio sea pues de $7 y simplemente lo que ahora mismo se vende es poder ver películas y series, a medio y largo plazo Disney podrá vender cada vez más cosas al consumidor, ya que no depende de otros intermediarios, como en el pasado habían sido Disney o las salas de cine, y al poder ir directamente al consumidor, lo más seguro es que pueda vender pues más merchandising, más tickets para sus parques de atracciones y todo tipo de servicios y productos que quizás hoy en día no puede promocionar tanto. En otro orden de cosas, y con una temática completamente diferente, una de las noticias más importantes de la semana ha sido que Chevron ha comprado o ha al menos lanzado una oferta por Anadarko con un premium sobre las acciones de un 30% más o menos. Anadarko tiene varios segmentos en su compañía, pero destaca su capacidad de producir negocio onshore, es decir, en tierra. Y yo, aunque no sea experto en este sector, lo que sí que llama la atención un poco es cómo todas las grandes compañías, sea Chevron, Exxon u otras, sí que están haciendo una apuesta bastante importante por el shale oil o el fracking, y quizás muchas veces es un sector que se critica en muchos ámbitos del value investing y que quizás pues otro tipo de petróleo es mejor que el shale, etcétera, pero tengo la sensación de que quizás muchas veces se subestima
la capacidad y la evolución que ha tenido el shale oil en los últimos años, ya que era una industria que en 2009-2010 pues apenas era muy poco importante, y sin embargo, a medida que han ido pasando los años, ha sido una industria que ha crecido a más del 10% anual compuesto o más incluso. Aún así, sí que es verdad que en 2015 la producción de shale oil fue atacada fuertemente debido a la gran bajada de precios en el petróleo, y hay que tener en cuenta que toda esta revolución del shale ocurre porque hay un avance tecnológico que permite recuperar petróleo que antes no se consideraba posible acceder a él, pero por definición eso significa que el coste tecnológico era alto, y por lo tanto 2015, con una bajada del petróleo muy importante, fueron años durísimos para ese sector. Sin embargo, por esto mismo también, y por depender de la tecnología, año a año el precio a partir del cual las compañías de fracking pueden hacer beneficio cada vez es más bajo. La propia Anadarko en 2019 dice que su break-even está en $54, mientras que a medida que pasen los años, en 2021 ya su break-even estará en $45, lo que supone pues bajar de forma muy importante el precio del petróleo que necesitan para ser rentables. Y es verdad que hay un montón de problemas, que si los pozos madre y los hijos, y que los hijos dan más problemas que los padres, etcétera. Bueno, la verdad es que es un sector complejo, pero a grandes rasgos, y si bien es verdad que cada inspección pues se hacen terrenos de peor calidad, el avance tecnológico sí que hace que el break-even de los pozos sea mucho más bajo, y en principio el shale oil a largo plazo debería ser un negocio con bastantes vientos de cola, al contrario de lo que pueda parecer según a qué fuente atendamos. Esta semana también una empresa muy conocida en el ecosistema de inversión en valor español, MTI, ha hecho una adquisición de otra empresa cotizada llamada Papa Murphy's, y ha sido una adquisición muy criticada, y de hecho pues las acciones de MTI bajaron después de la adquisición. También se publicaron los resultados, pero yo atribuiría un poco más a la adquisición y al precio de la adquisición la bajada que tuvo que a los propios resultados. Al ser una empresa tan seguida en nuestro entorno, pues uno ve muchas declaraciones y muchas opiniones que la gente da, y yo siempre tengo la sensación de que no se aborda el problema del ángulo correcto, y es por ello que quiero dar un poco la opinión sobre este tema. Lo primero que hay que decir es que Papa Murphy's era un concepto que había tenido muchísimos problemas en el pasado y en los últimos años, con ventas comparables descendientes. Papa Murphy's, de hecho, es una cadena donde tú no comes en el establecimiento. Realmente lo que tú haces es comprar una pizza que te llevas a casa, medio hecha o no, y te la calientas en casa para comer ahí. Y bueno, yo tampoco quiero entrar en si el concepto en sí tiene sentido o no, porque claro, uno puede decir que hay pizzas congeladas, o que esto lo podría hacer Blue Apron o Amazon u otros. Es verdad que el concepto es un poco raro, es un poco especial, y tampoco creo que mi opinión sobre el concepto aporte mucho. Lo que sí que hay que tener en cuenta es que MTI es muy habitual que compre negocios que no van bien. Y como creo que he comentado varias veces, es bastante habitual que MTI compre colillas, y de hecho si ha conseguido un gran éxito a través de los años es precisamente pues por comprar negocios que en sí no eran muy buenos, pero integrados en su organización pues sí que conseguían tener unos flujos de caja que de otra forma no hubieran conseguido. Y quizás lo que más se ha criticado de esta adquisición ha sido el precio. Más allá de que el concepto puede que no funcione o que dé problemas, pagar 8 veces y pico EBITDA pues no ha sido algo que se ha tomado el mercado de forma muy positiva. Aún así, este análisis creo que no es correcto, ya que analizar una adquisición de MTI según su EBITDA
tiene bastantes problemas y de hecho a lo largo de la historia pues ha adquirido compañías que no tienen un EBITDA espectacular y de hecho si tu modelo de negocio es adquirir franquiciadores con subescala, pues es probable que esos franquiciadores con subescala tengan unos márgenes muy malos que luego tú al integrar en tu negocio puedan tener unos márgenes mucho mayores. Por lo tanto, el análisis por EBITDA creo que no es el correcto y se debería poner un poco más énfasis en ventas en todas las unidades de la compañía adquirida. En este caso eran 808 millones de dólares en ventas en todas las unidades de Papa Murphy's y si vemos el coste de adquisición por el número de ventas compradas pues queda en 0,22 o así, que digamos es más consistente con los múltiplos históricos de MTI. Aún así creo que el estudio que hay que hacer es el de comparar únicamente las ventas de los franquiciados de ambas compañías. En el caso de MTI, las ventas en todo el sistema, quitando las unidades corporativas, es de 2.700 millones de dólares canadienses, de las cuales obtienen 283 millones de dólares en ventas a franquiciados. Esto mismo en Papa Murphy's son 750 millones de ventas y 64 millones en ventas directamente a los franquiciados. Ya ahí mismo se ve la primera diferencia, que es que MTI es capaz de vender más cosas por venta de franquiciado, que es un 10,2% frente al 8,6% de Papa Murphy's. Y más aún, MTI es capaz de traducir de esas ventas a franquiciados una mayor parte a EBITDA. De hecho, el 46,4% de las ventas a franquiciados se convierten en EBITDA, mientras que en Papa Murphy's es únicamente el 40,2%. Entonces, si hacemos el supuesto, y este supuesto, de hecho, es el supuesto que el mercado no se cree por la bajada de la acción, si aplicamos el múltiplo de EBITDA a ventas de sistema que tiene MTI a Papa Murphy's, conseguimos que tiene un EBITDA de 38 millones de dólares frente a los 22 que en principio parecería, y si además tiene 101 unidades que son operadas por la propia corporación y teniendo en cuenta que simplemente en activos de esas tiendas pues cada una tendrá 120.000 dólares en cocinas o todo tipo de gastos que ya se han hecho y todas esas unidades se consiguen vender a franquiciados, eso te da 12 millones más de NAV por restaurante y si juntamos un poco todos estos números pasamos a que aceptando todos los supuestos, si MTI fuera capaz de conseguir el mismo múltiplo de EBITDA ventas sistemáticas, pues se obtendría el múltiplo de adquisición de 4,7 veces EBITDA, que está bastante bien, que si tienes en cuenta que EBITDA y EBIT son lo mismo en MTI, pues no está mal como coste de adquisición, aunque sí que es verdad que no son los múltiplos que MTI pagaba en 2005 o 2006, donde fueron precisamente los años más rentables. Aún así creo que este cálculo, o por un lado el mercado no se lo cree, ya que bueno, pues Papa Murphy's ha sido un concepto con muchos problemas y pensar que MTI va a poder obtener la misma rentabilidad de las ventas de sus franquiciados, pues no está claro y yo entiendo ese problema y no tengo claro que vaya a conseguir eso. Y por otro lado, creo que también el mercado no sé hasta qué punto se cree el modelo de negocio de MTI, que lleva muchísimos años de tener un roll-up bastante exitoso, pues siempre el mercado es bastante escéptico por las propias características del negocio, que es un roll-up, lo cual ya lanza bastante escepticismo hacia el concepto, y por otro puede prosperar con ventas comparables negativas. Y un poco en el manual de análisis de negocios de restauración o retail, las ventas comparables son quizás el parámetro más importante que uno puede mirar, ya que son negocios que van apalancados a sus ventas
y por lo tanto una bajada en ventas comparables es algo muy problemático. Sin embargo, MTI puede progresar sin mayor problema, entre comillas, con unas ventas comparables negativas, ya que al no estar apalancado a las ventas de los franquiciados no es un tema tan crucial. Y como digo, pues sea por lo que sea, el mercado ha castigado bastante a MTI y se ha puesto pues a precios de hace un año y a unos yields de flujo de caja equity bastante interesantes. Esta semana querría hacer el episodio sobre el software como servicio. Como muchos sabrán, este es un sector que está muy caliente en básicamente todo el mundo y casi todas las empresas de este sector pues están a unos múltiplos muy altos y todo el mundo habla muy bien de ellas. Ante esto, muchos inversores en valor lo que optan es por tener gran escepticismo y me parece bastante razonable y bueno, uno podría decir que ante múltiplos de 20 veces ventas pues es mejor comprar yacimientos de petróleo que dan flujos de caja increíbles. Y aunque este razonamiento tiene bastante de verdad, creo que no es la actitud más adecuada para invertir en general, ya que durante los tiempos suelen surgir nuevas ideas y modelos de negocio que en su momento quizás no sean reconocidas de gran forma, pero a medida que pasan los años, pues el tiempo le va dando razón o no a ciertos modelos de negocio. Y de la misma forma que muchos proveedores de infraestructura de cable y fibra óptica y similares pues tenían unos costes iniciales muy fuertes y se endeudaban muchísimo al principio, pero luego en años posteriores tenían todo el flujo de caja, todo el EBITDA, que de hecho fue un concepto que surgió de esa industria, tenían un EBITDA muy importante, el cual demostraba la gran rentabilidad de ese tipo de negocios. Pues de la misma forma que ese modo de hacer negocios pues en su momento no era conocido o quizás no tenía mucho reconocimiento, habrá otros nuevos modelos de negocio, entre comillas, que quizás en el presente no sean muy claros, pero que años después quizás se vean todo un poco más claro. Es verdad que el precio de una acción debería ser el valor presente de todos los flujos de caja futuros, pero no todos los negocios son iguales y puede que haya pues negocios con mayor o menor visibilidad que se le puedan aplicar otros modelos mentales, por así decirlo. El software como servicio es un modelo de negocio de software donde la venta que se produce no es una en cierto momento y ya tú tienes tu software en el ordenador y lo tienes para siempre, sino que es un modelo donde tú mensualmente o anualmente pagas por el derecho a tener ese acceso a ese servicio que es un software. Esto va unido muchas veces al concepto de la nube, que es que no tienes ese servicio en tu ordenador, sino que todo el procesamiento se produce fuera, en los centros de computación de quien sea, y tu ordenador de alguna forma tiene un streaming de lo que ocurre remotamente. Esto hasta recientemente pues tenía limitaciones para hacerse, ya que la capacidad de procesamiento de los ordenadores remotamente pues era limitada y por lo tanto te veías obligado a procesarlo en tu ordenador local, pero con los avances que ya ha habido, pues es habitual que muchos softwares que se ofrecen como servicio estén en la nube. Y ese concepto tan sencillo ha sido una revolución para todo el sector informático, ya que tiene la ventaja de poder eliminar pues ese coste inicial de pagar licencias por software, lo cual puede suponer pues un gran gasto para muchas compañías. Si de repente hay que comprar pues 30 licencias de Office, pues eso significa hacer un gasto muy importante. Sin embargo, si
ese software se ofrece como un servicio mensual, pues el gasto inicial será mucho menor, probablemente el gasto total en toda la vida del producto será más alto, pero el inicial será menor, y además lo bueno de esto es que el proveedor de software quizás se acerca más al cliente y no es ya un proveedor de un producto y se olvida, y el cliente se tiene que buscar la vida en encontrar el soporte necesario, sino que muchas veces y en muchos nichos el proveedor de software y el cliente tienen una mayor interacción, donde pues el cliente propone más cosas al proveedor de software y puede iterar muchas veces más y poder mejorar el producto a medida que pasa el tiempo, que es algo que en el pasado no ocurría tanto al tener un modelo de venta única. La empresa pionera en este sector es Salesforce, que no es una empresa que yo conocía especialmente en profundidad, pero sí que he estado viendo informes y presentaciones, y la verdad es que ya no solo el propio modelo de negocio, sino que la propia cultura de Salesforce me ha parecido bastante espectacular. Y de hecho Salesforce se dedica a un sector que a mí me queda bastante alejado, pero que es todo lo que tiene que ver con relación a clientes, creación de ventas, marketing y comunicación. Es un negocio que permite optimizar todo este apartado que quizás históricamente se hacía de forma más rudimentaria, y además, pues al ser un servicio que se implanta en la compañía de forma muy fuerte, es muy difícil que un cliente se vaya de Salesforce, lo que hace que las ventas sean muy predecibles y permite que el crecimiento sea sostenible. Y quizás lo que me parece más importante de Salesforce y en general todos los servicios de software en la nube es que muchos de ellos, y es el caso de Salesforce, es que haciendo bien una parte o solucionando un problema muy bien, consiguen implantarse en una organización y poco a poco van expandiéndose a negocios adyacentes que, como su negocio principal es tan bueno y eso no lo van a quitar, pues los negocios adyacentes, digamos, giran en torno a ese negocio principal y consiguen desbancar a otros proveedores que no tienen ese, digamos, círculo virtuoso y la capacidad de tener ese one-stop shop para hacer múltiples tareas. Y es la razón, creo yo, por la que Salesforce ha conseguido avanzar de forma tan espectacular en ventas, y también pues la razón por la que el mercado le atribuye un múltiplo de 10 veces ventas, lo cual no suele suceder para cualquier tipo de empresa. Como resumen, digamos, la razón por la que el mercado atribuye un múltiplo aparentemente tan alto a este tipo de empresas es, primero, pues porque se implanta en una organización y es muy difícil cambiar de proveedor. Y punto 2, son capaces de ofrecer cada vez más servicios y acaparar una mayor parte de ese TAM que inicialmente puede no ser muy alto. Además, unido a ello, muchas veces estas compañías empiezan con unos precios que son bajos o muy bajos, con la intención simplemente de aterrizar en esa compañía y poco a poco ir subiendo precios, o bien ofrecer cada vez más paquetes y así poder aumentar las ventas por compañía. Y es el conocido como el Land and Expand, que es el concepto que mencioné en el episodio anterior. El éxito de Salesforce durante muchos años, desde el 2005, que es una empresa pública, ha hecho que muchas otras empresas adopten este modelo de ofrecer software como servicio. Y de hecho, estas empresas más nuevas pues cotizan a múltiplos todavía más exigentes, por llamarlo de alguna forma. Una compañía que ha salido recientemente a cotizar en el mercado canadiense ha sido Lightspeed. Lightspeed es un proveedor de sistemas POS, es decir, Point of Sale, que es básicamente lo que vendía Ingenico, es decir,
todos estos aparatos de gestión de pagos y de tarjetas, pero en vez de encargarse del hardware, lo que venden es el software con el que funcionan estos dispositivos, y además pues se procesan los pagos con este software, ofrecen paquetes para ver las analytics de los datos, se puede gestionar los diferentes turnos en un restaurante que pueda haber, se gestionan inventarios, se gestionan pedidos, reservas de mesas y similares. Y es que Lightspeed se centra tanto en la parte retail, es decir, proveer de un servicio point of sale a tiendas, y también a restaurantes. Y es por ello que el poder gestionar inventarios, turnos de personas y similares es de gran importancia. Y ahí mismo ya se ve, de la misma forma que se vio en Salesforce, que pasó de ser simplemente una herramienta para comunicarse con los clientes a hacer infinidad de cosas más, pues de la misma forma Lightspeed, pues en un comienzo sería una empresa de procesamiento de pagos y alguna cosa más, pero con el paso del tiempo pasa a ser un sistema que es, digamos, la columna vertebral de un restaurante o una tienda, y aplica de la misma forma el concepto de land and expand, y esto se ve, por ejemplo, en el tema de gestión de pagos. Históricamente, Lightspeed lo que hacía era referenciar los pagos que los clientes hacían con tarjeta a un proveedor de gestión de pagos, y por ello Lightspeed recibía 0,25, es decir, 25 puntos básicos de la transacción. Sin embargo, a medida que pasa el tiempo, pues, y como era bastante evidente, Lightspeed decide que eso no lo va a subcontratar, por así decirlo, a otra compañía de procesamiento de pagos, sino que lo harán ellos mismos, y entonces de pasar a tener 25 puntos básicos, pasan a llevarse un 2,6% bruto, del cual tienen como, digamos, ventas netas 0,65% o 65 puntos básicos, lo cual es muy relevante porque pasas de tener 0,25 a 0,65, que es más del doble, y es una especie de impuesto que tú te llevas de todas las ventas que hagas. Y es por eso que es tan importante los gráficos que estas compañías ponen del volumen total procesado por el sistema, ya que aunque al principio pueda no ser un dato relevante porque esa compañía no tiene gran retorno al volumen total procesado, a medida que pasa el tiempo siempre consiguen, digamos, imponer alguna especie de comisión o impuesto a ese volumen total gestionado, y como pasa en Lightspeed, conseguirán que gran parte de las ventas de este negocio sean por esta comisión de transferencia. Además de esto, pues diseñan toda una serie de módulos, como ya he comentado, de hacer la analítica de los datos, gestión de turnos, pedidos, delivery y 1000 clases de módulos que al principio pueden ser desarrollados por terceros, en el cual te puedes llevar una comisión también porque el cliente quiere adquirir ese módulo, pero finalmente la compañía pasa a querer desarrollar ellos mismos esos módulos o bien comprar a los desarrolladores para cada vez ser mayor parte del gasto que tienen sus clientes. Y por estas características tan particulares, y aunque parezca mentira, Lightspeed tiene un múltiplo sobre ventas de unas 30 veces, 28 veces, con un margen bruto del 70%, y yo en ningún momento estoy diciendo que este sea el múltiplo adecuado para una empresa que crece al 40%, que tampoco crece tanto, pero sí que creo que el estudiar pues la compañía y poder ver cómo se puede expandir sí que da una idea de las razones por las que el mercado está dispuesto a pagar esta clase de múltiplos, ya que Lightspeed había conseguido el crear un producto que encajaba perfectamente
con la necesidad de muchos de sus clientes, pues previamente había sistemas ya no en la nube y no de software como servicio, sino sistemas de gestión de point of sale que necesitaban de servidores en el propio restaurante o en la propia tienda, lo cual es muy problemático porque si un servidor se cae, pues ya no puedes vender, entre comillas, por lo tanto cualquier problema que pudiera haber significa un día sin vender o al menos eran pues grandes inconvenientes. Y además estos sistemas antiguos de point of sale necesitaban de otros paquetes o de otros proveedores que dieran las analíticas de los datos, gestión de turnos y otros. Por lo tanto, no había un sistema integral que gestionara todas las necesidades de una tienda o un restaurante, y la propia tienda o el restaurante era el que tenía que intentar encontrar los diferentes servicios que ellos necesitaban. Sin embargo, lo que consigue Lightspeed es integrar todas esas necesidades que tenía el cliente en un solo producto, y además, al empezar con un precio bastante bajo, consiga que el cliente sea muy poco reticente a que se instale su producto, y con el paso del tiempo cada vez adquirir mayores ventas de cada uno de los clientes. Quizás una de las empresas más importantes y más conocidas del software como servicio es Shopify. Shopify es una compañía que ofrece las herramientas, según ellos, que Walmart tiene y que Walmart ha desarrollado durante 30 años, pero lo pone al alcance de los emprendedores desde el día 1 con un gasto de $30 al mes. Es decir, uno puede gestionar las ventas de su página de e-commerce, ver las analíticas, modificar el diseño, customizar su página como uno quiera y sin tener ningún gasto inicial para hacer eso. En el pasado, si alguien quería hacer una página web muy compleja y lo quería hacer de la forma que ellos querían, eso significaba tener un coste inicial muy grande de desarrollo y de tiempo para tener finalmente esa página web. Sin embargo, Shopify lo que consigue es ponerte las herramientas para hacer eso mismo con un gasto recurrente mensual muy bajo. Además, te permite que con el mismo proveedor, con Shopify mismo, puedas escalar de tener una tienda e-commerce de $100.000 de ventas a tener una de 50 millones. Y te permite esa escalabilidad, además de tener diferentes aplicaciones, ya sea desarrollados por ellos mismos o por terceros, que te permiten mejorar tu propia página con un coste muchísimo menor que el que supondría que tú lo desarrollaras. Además, lo interesante de este ecosistema de software como servicio es que no solo existe el land and expand de Shopify, por ejemplo, que cada vez ofrece más aplicaciones, sino que Shopify, que digamos controla muy bien todo lo que es el comercio online, se expande a sistemas point of sale en tiendas físicas. Es decir, dominan una parte del retail y intentan expandirse a otra donde no son fuertes. Y por ejemplo, Square, que precisamente lo que se le da bien es tener un point of sale muy popular, intenta a su vez atacar a Shopify en el e-commerce. Y a su vez intenta atacar a Venmo y PayPal en transacciones con su aplicación Cash de Square. Y así se forma un ecosistema de varias empresas que son muy fuertes en su parcela, que se expanden dentro de su propia parcela y que además intentan atacar a todas las demás. Y son estas cualidades lo que hacen que Shopify, por ejemplo, esté a 23 veces ventas, lo cual es bastante espectacular, aunque hay que decir que Shopify crece más que otras compañías y además lo hace con cierto profitability, por así decirlo, y de hecho nunca ha quemado más de $30 millones de caja en su historia. El último caso que quería presentar es el de Twilio,
que es una empresa que pretende abarcar todo lo que es comunicaciones entre empresas y particulares. Es decir, quiere ser una disrupción a tanto AT&T, que provee de la infraestructura, hasta Cisco, que ofrece el hardware, y también a Oracle, que ofrece aplicaciones en todo el tema de comunicaciones. Es decir, quiere construir una plataforma global que gestione pues mensajes SMS, voz, chats, vídeo y todo lo que tenga que ver de comunicaciones entre empresas y particulares. Y curiosamente, y es algo que a mí me ha sorprendido, es que el 40% del gasto total de IT en el mundo pues tiene que ver con las comunicaciones. Y es precisamente donde Twilio intenta establecerse. Además lo ha hecho con un enfoque que intenta ir directamente al programador, porque piensa que es la parte principal en tomar la decisión de qué proveedor de software optar en una empresa. Y quizás de Twilio yo sacaría 2 lecciones. La primera es que Facebook realmente querría tener un subnegocio similar a Twilio. Es decir, de la misma forma que Amazon tiene AWS, y Amazon se dedica al retail, pero tiene un negocio muy importante que es AWS, a Facebook le encantaría tener como negocio principal la publicidad y como segundo negocio pues todo lo que es gestión de comunicaciones. Y eso lo digo por los pasos que se están tomando en WhatsApp con monetizar los mensajes que una empresa manda a los consumidores. También el Facebook Messenger intenta ser una plataforma de comunicación entre empresas y usuarios. Y creo que hay bastantes puntos que llevan a pensar que a Facebook le gustaría tener un subnegocio similar a lo que tiene Twilio. Y el segundo punto importante de Twilio es el de las adquisiciones. Y es que muchas veces cuando analizamos empresas más típicas de industriales o similares, es difícil encontrar una empresa que gestione bien su acción, porque o bien no recompran cuando tienen que recomprar o no diluyen cuando tienen que diluir. Es decir, quizá hay buenos gestores operativos de empresas, pero muchas veces nos encontramos que la gente o la directiva no se aprovecha de la acción como tendrían que hacerlo. Sin embargo, hay muchas empresas de software, y creo que Twilio es bastante representativo de esto, que utilizan una acción que está a 20 veces ventas, y ellos saben que están a 20 veces ventas y eso es alto, pero usan esa acción, la diluyen, como hizo Twilio para adquirir SendGrid por 3.000 millones, y lo hacen completamente en acciones, sabiendo que están a esos 20 veces ventas, que la adquisición se hace a un precio por debajo de 20 veces ventas, y así de alguna forma, y si bien pues se puede decir que son empresas que están sobrevaloradas en el presente, es probable que si gestionan bien el precio de su acción y son capaces de diluir en los momentos adecuados, es posible que creen una organización que finalmente sí que se merezca ese múltiplo por esa buena gestión de las expectativas y del propio precio de la acción. Y con estas conclusiones termino el episodio. Espero que os haya gustado, espero que hayáis aprendido algo nuevo de esto. Dadle a like en YouTube, en iVoox, escribid algún comentario. Nos vemos la siguiente semana y seguid aprendiendo.